Hey amigos, bienvenidos a su canal de Melomanía Sempiterna, el canal donde hablamos del vasto mundo de la música y todo lo relacionado a ella. Mi nombre es Cedric y el día de hoy les quiero platicar acerca del último disco de estudio de la banda In Morning. Antes que nada, les quiero agradecer a toda la gente que está viendo los videos. Le pueden seguir dando like, comentando, suscribiéndose, compartiéndolo para que el algoritmo de YouTube pueda detectar cada movimiento, recomendarlo a más de ustedes y poder crecer esta comunidad. Se los agradezco infinitamente. Ok, melómanos, dentro de la escena del melodeck progresivo, In Morning me parece que se mueve entre los filos de un Opeth de la era de los 2000, que será principios de los 2000, finales de los 90, y algo entre algún Insomnium con un poco de la melancolía Doom de un Catatonia de antaño, pero que llevan ese filo progresivo de las bandas escandinavas modernas que podemos escuchar actualmente y ofrecen un sonido bastante refrescante, bastante interesante dentro de esta escena. Y creo que los fans que en algún momento perdieron el interés en bandas como Opeth al cambiar ya un poquito más de sonido, lo mismo con Catatonia, creo que en esta banda pueden encontrar eso que a lo mejor en algún punto les había dejado de interesar en estas bandas, y en este disco en particular creo que puede ser algo bien interesante a la escucha. El pasado 29 de agosto sacaron su más reciente disco de estudio titulado The Immortal, y en sí el álbum suena bastante masivo, bastante melódico. Creo que la melodía en este disco en particular juega un papel súper importante a comparación de los pasados, pero con ese balance entre la brutalidad, lo atmosférico, lo melódico, la sensibilidad que te pueden aportar las canciones y esa atmósfera que pueden crear en cada una de las canciones, que creo que lo que hace que este disco suene tan atmosférico pues es que la banda actualmente cuenta con 3 guitarristas, y las capas sonoras que te pueden crear en cada una de las guitarras hacen que este disco suene bastante atmosférico, incluso que prácticamente no hay ningún tipo de teclado o sintetizador, pero las guitarras juegan un papel súper importante al momento de crear o de componer las canciones. Se nota bastante la madurez de la banda en cuanto a los riffs, las composiciones, las vocales, todos los instrumentos a comparación de los pasados Garden of Storms o The Bleeding Veil, que son con los que yo descubrí a la banda. Me parece que la madurez que están logrando en este disco en particular es mucho más de admirarse que a comparación de los discos pasados, porque realmente los sonidos que te pueden crear hacen que respires y generes un clima bastante inmersivo, y el viaje desde la primera canción hasta la última sea bastante disfrutable. Sabemos que este tipo de bandas que tienen esos tintes tan progresivos pues llegan o logran crear esa atmósfera, esas pequeñas narrativas que te enganchan desde el principio, y desde el segundo uno se van desarrollando las canciones desde el inicio, tienen un desarrollo y un clímax, y este disco no es la excepción, va mucho de ese tema. Obviamente fans del progresivo creo que es un disco que les va a gustar en demasía, y como lo comentaba van a poder encontrar un sinfín de influencias dentro de cada una de las canciones, y es lo que creo que hace la experiencia bastante agradable. El balance entre las voces harsh y las voces limpias, ya no va a decir voces guturales porque prácticamente son nulas las que hay en este disco, pero juegan ese papel tan importante en todas las canciones que van ayudando a dar entrada a los instrumentos. De repente en los momentos más calmados, más tranquilos, empiezan a aparecer las voces limpias, algún pasaje bastante melódico en la guitarra, pero cuando empieza la agresividad con las voces harsh y da paso a un doble bombo, a un blast beat de parte de la batería, que en este en particular pues cuenta con la participación del señor Cornelius Altahammer, que ha sido fama de Ahab o es un ex miembro de Obscura, perdón, hace que el papel en la batería en este disco en particular creo que es mucho mejor que en los discos anteriores, porque hay mucho más dinamismo, hay más feels, hay más cambios de tempos, y hace que realmente la experiencia se vuelva mucho más dinámica y más agradable a mi parecer al escucha. Sé que a algunos fans puede que no les esté pareciendo mucho este cambio en la banda
y estén más casados en lo tradicional de discos pasados, pero a mi parecer no es un punto negativo que le haya encontrado al disco. Al contrario, creo que me parece algo arriesgado y bastante interesante que con la entrada de este baterista puedan darle un poquito más de sonoridad a cada una de las canciones. Y es un trabajo exquisito lo que puedes escuchar en la batería. No tengo ningún tema ahí. Como lo comentaba, la banda mantiene ese sello característico de tener tres guitarristas y eso es lo que le da ese muro sonoro tan interesante, tan complejo, con esos riffs densos, algunos pasajes más atmosféricos, llenos de arpegios, melodías y que van construyendo esa atmósfera en alguna de las canciones que a mi parecer es el punto clave de este disco para que lo puedas disfrutar. Si no te gustan este tipo de atmosferas o este tipo de bandas, creo que es un disco que no te va a agradar del todo y lo vas a terminar a lo mejor desechando, te va a terminar aburriendo y ni siquiera lo vas a terminar de escuchar. Pero sí, este tipo de puntos aportan mucho en cuanto a la melodía y la emoción que podemos escuchar. Si bien los instrumentistas no son virtuosos ni nada, la emoción, la sensibilidad que pueden aportar en cada una de las canciones se escucha perfecto. La verdad es que lo hacen de manera bastante interesante y me encanta estas capas que pueden formar entre todos los instrumentos, no solamente hablándose de las guitarras, sino obviamente apoyándose del bajo, la batería y las voces. Como es común en este tipo de bandas, pues la duración de las canciones van entre 5 a 6 minutos, con la más larga que me parece que es de 8, pero que en cada una de ellas se va desarrollando una historia que si eres fan de leer las letras o de ya meterte más en el contexto de las canciones, creo que vas a disfrutar muchísimo. Y más lo puedes denotar en canciones como la de Silver Crescent, As Long as the Twilight Stays o la canción de Sojourner, que son realmente viajes impresionantes, experiencias sonoras bastante inmersivas que te meten dentro de la música y hacen que este disco destaque. Creo que son mis tres canciones favoritas dentro del disco y realmente me fascinaron. Creo que lo que más se puede destacar es en cuanto a las voces limpias, hacen que realmente las canciones se disfruten mucho. Tiene un rango vocal bastante interesante. Si bien las voces harsh no son tanto de mi agrado en este disco, las voces limpias creo que cumplen su papel demasiado bien. Me encantaron los pasajes limpios que te pueden ofrecer en cada de las canciones y es un punto que me gustó muchísimo dentro del disco como tal de la banda. Siento que a comparación del disco anterior de The Bleeding Veil, que salió en el 2021, este suena mucho más dinámico, como lo comentaba, y más variado en cuanto a la composición y los riffs. Y no sé si vaya a ser un punto negativo o algo que les juegue en contra a la banda, a comparación de los fans con los que realmente crecieron con los primeros discos. No sé qué tanto este cambio les vaya a funcionar, pero a mi parecer creo que puede atrapar mucho más masas dentro de la escena del progressive death metal, melodeath, y me parece algo bien interesante que fans de este tipo de subgéneros puedan dar una vuelta en esta banda porque pues no es muy conocida la verdad, pero vale muchísimo la pena de principio a fin que se puedan dar en escuchada toda su discografía, pero creo que este disco en particular es un punto de entrada bien interesante para que lo puedan descubrir más gente. Creo que es un disco que yo le daré una calificación de 4 estrellas de 5, me pareció excelente. No creo que sea lo mejor de su carrera ni lo mejor del año. De su carrera no lo creo. Digo, disfruto también mucho sus discos pasados, pero sí es un disco que vale muchísimo la pena que se den una escuchada y que me digan qué tal les parece este tipo de bandas. Creo que no es un disco que decepciona para nada. Pero por favor vayan a escucharlo, díganme qué tal les parecieron las canciones, si este tipo de bandas aún creen que son relevantes ahorita en la escena actual del metal o ya prácticamente van de salida. Sí sé que son a veces muy de nicho y es un público muy en especial, pero creo que para este tipo de público creo que es una banda que les puede interesar bastante y resultar bastante buena. De mi parte por el momento sería todo. Recuerden por favor dar like al video, comentar. Cualquier comentario me ayuda muchísimo. Ya sea que les gustó esta reseña, si creen que estoy equivocado, si creen que no sirvo para este tipo de reseñas. Cualquier comentario me ayuda muchísimo. Cualquier like, cualquier cosa por favor me ayuda a impulsar el canal y así llegar a más de ustedes. De mi parte por el momento sería todo y nos vemos hasta la próxima.